personas quienes lo puedan usar o explotar. En este cuadrito que tratamos de hacer muy sencillo en Indautor para ustedes, lo que les queremos transmitir es, si yo pertenezco, lo puedo usar, lo puedo explotar. No pertenezco, fin de la historia, no lo puedo usar, no lo puedo explotar. Así de simple, así de sencillo. Si quisiera hacerlo, entonces necesito una autorización de uso o explotación. Y esa autorización tiene varios requisitos que les voy a enseñar en la lámina siguiente. Esta es la generalidad. El primero, el más importante, es que tiene que ser por escrito. ¿Cómo por escrito? Pues en un documento donde lo hagamos a mano, a máquina, computadora, como queramos, pero tiene que constar por escrito y tiene que estar firmado. ¿Firmado por quién? Firmado por las personas que pertenecen a la comunidad y que la representan. ¿Quiénes la representan? Bueno, pues cada pueblo, cada comunidad tiene sus sistemas normativos internos y acorde a esos sistemas es como se va a realizar la autorización. Un ejemplo, en el conversatorio pasado nos decían, es que en mi pueblo se reúnen en asamblea. Bueno, pues si nos tenemos que reunir en asamblea para hacer esa autorización, pues nos vamos a reunir y ahí vamos a otorgar este escrito. En este escrito tenemos que indicar el objeto. ¿Cuál es el objeto? Vamos a decir qué elemento del patrimonio cultural. No pueden ser todos, porque son muchísimos. En cada uno de nuestros pueblos o nuestras comunidades tenemos a lo mejor lenguas, tenemos objetos, tenemos técnicas de bordado, técnicas de labrado, etc. Ejemplos mucho mejores me los van a decir ustedes. Pero tenemos que decir cuál. Vamos a pensar en un ejemplo práctico. Aquí estamos hablando de arte decorativo o utilitario, ¿no? Se me ocurre un ejemplo burdo. Si quisiéramos autorizar a una empresa que se dedica a comercializar floreros, por ejemplo, ¿no? Ese es su negocio. Y viene con nuestra comunidad y nos dice, me gusta la forma en la que diseñan estos recipientes, estas vasijas, y me gustaría ahí colocar para vender como si fueran floreros. Aquí lo primero que nos tendríamos que preguntar es si eso es acorde a nuestros usos y costumbres dentro de la comunidad, es decir, si eso no generaría algún conflicto al interior, si eso está permitido. Si eso está permitido, entonces palomita, primer paso, vamos bien. Segundo paso, los términos generales, ¿cómo lo va a utilizar? Nos va a decir, quiero a lo mejor comprarles 100, 200, 1000, 3000, no sé, todas esas piezas y las quiero vender en mi negocio. ¿Dónde está ese negocio? ¿Cuál es el precio que le va a poner? ¿En qué formatos lo va a ofrecer a la venta? A lo mejor en una tienda física, a lo mejor en una tienda virtual. Todo eso lo tenemos que explicar en estos convenios, en estas autorizaciones. Mientras más explícito, mejor. No podemos autorizarle que haga todo, porque entonces nosotros ¿con qué nos quedamos? Aquí estas autorizaciones, la idea de que se nos otorguen estos derechos, bueno, no que se nos otorguen, que se nos reconozcan, es que podamos hacer negociaciones con muchas empresas. ¿Para qué? Pues para que nos convenga, para que podamos obtener emolumentos de todo esto y entonces vayamos emparejando los pisos y ya no estemos negociando así, sino así, ¿va? Entonces, si ya indicamos el objeto y los términos, también tenemos que poner cuáles son las formas en las que lo va a usar. Si solamente va a vender o a revender, o si a lo mejor, otro ejemplo, un baúl, por ejemplo, de las lacas de Olinala. Si se le antojara a alguna empresa utilizarlo para hacer una película o un comercial. Bueno, eso también lo vamos a poner en el objeto de los convenios y vamos a decir, este baúl de estas características, de este tamaño, se va a utilizar en tal obra, en tal película, durante... Siempre tenemos que decir exactamente cómo es que se va a utilizar. ¿Para qué? Pues para evitar que lo puedan usar para lo que ellos quieran. Es de nosotros y entonces nosotros lo tenemos que cuidar. La vigencia máxima de estos convenios de autorización es de 5 años. Eso nos dice la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas. Hablando de esta ley,
y por eso la toqué, quiero decirles que hace menos de 3 años, todo el patrimonio cultural de una mala manera se podía utilizar libremente. Cualquier persona, perteneciera o no a la comunidad, lo podía utilizar, lo podía explotar, y simple y sencillamente bastaba con que pusiera el nombre de la comunidad para que estuviera respetando los derechos. Eso, afortunadamente, ya no se puede. A partir de la entrada en vigor de esta legislación que les dije, Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, ya no se puede. Todas las autorizaciones tienen que ser de esta manera. El uso no es libre, el uso tiene que ser por escrito, tiene que ser oneroso y tiene que ser temporal. No se vale decir que voy a ceder todo mi patrimonio durante tiempo indefinido, o no se vale decir que voy a ceder todo mi patrimonio y de forma exclusiva, solamente a esa empresa. Sí podríamos hacerlo, pero ¿qué creen? No nos conviene. La finalidad es que tengamos la mayor cantidad de negociaciones posibles para que nos beneficie a nuestra comunidad obtener esos beneficios. ¿Sale? Y aquí está el punto más importante, la distribución justa y equitativa de los emolumentos. Una cosa es que nos compren el baúl del ejemplo que les puse. A lo mejor costará 50,000 pesos el baúl. Hacerlo, trabajarlo, todo el tiempo que empleamos en que se viera de la manera en la que nosotros queremos, en la manera en la que nos identificamos. Pero otra cosa es que se use o que se explote. Son dos momentos diferentes. Lo mismo con el ejemplo de los jarrones. Los jarrones a nosotros, comunidad, nos costó tiempo, dinero, esfuerzo, invertir a lo mejor la participación de muchas personas para desarrollar las piezas, y eso tiene un costo. Eso se lo tenemos que cobrar, pero también le tenemos que cobrar que lo explote. Son dos momentos. Así sucede todo en cualquier otra negociación, ¿no? Es como si yo soy abogada, yo voy a invertir un tiempo en hacer a lo mejor una demanda, ¿no? Pero después también tengo que cobrar por el tiempo que voy a invertir en estarla siguiendo. No se acaba con el momento en el que elaboré la pieza. Lo que sigue también vale, y hay que tomarle esa consideración para cuando estemos haciendo las negociaciones, sobre todo si lo estamos haciendo con empresotas que van a obtener grandes beneficios. Todo esto es en términos contractuales, y si estamos hablando de que una persona quiere usar o utilizar los elementos del patrimonio, es porque está haciendo un lucro. No lo está haciendo como si fuera un museo, ahí sería diferente, ¿no? Ahí no hay una ganancia para esa persona. Pero si va a tener una ganancia, entonces lo justo, lo correcto es que también nuestra comunidad se beneficie de esos beneficios. En todos los convenios, porque lo que debemos de hacer es prevenir los problemas, debemos de establecer los mecanismos de solución de controversias. Es decir, vamos a señalar cómo es que en caso de que hubiera algún pleito entre nosotros, lo vamos a resolver. ¿Cuál es la forma correcta? Bueno, la que ustedes decidan. Ahí sí nosotros no tenemos una fórmula, pero sí nos sirven las experiencias de cómo han sido en otros contratos, y los mecanismos normalmente son que pues a lo mejor nos acerquemos a una autoridad como sería el INDAUTOR y tener una mediación, o que a lo mejor vamos a hacer unas juntas de conciliación ante una persona que sea imparcial, una tercera, o que nos vamos a ir al pleito, ¿no? Todo eso lo tenemos que establecer ahí. Tenemos que decir cómo vamos a solucionar las controversias en caso de que existan. Desafortunadamente siempre hay problemas, entonces hay que prevenir y tenemos que pensar en cómo lo vamos a hacer. Y el último requisito, que este ya es el final. Todo lo que les platiqué lo tienen que hacer ustedes al interior de sus comunidades. Vamos a platicar entre nosotras, personas artesanas, y nos vamos a poner de acuerdo en cómo pudiera ser la explotación del patrimonio cultural. Una vez que ya nos pusimos de acuerdo en qué, cómo, cuándo y dónde, entonces ahora sí firmaremos ese convenio y lo tenemos que llevar ante la Secretaría de Cultura Federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Por qué? Bueno, pues porque estas autoridades forman parte de un sistema de protección que se creó a raíz de esta ley de la que les he estado hablando, y su participación es la de verificar
que se nos hayan respetado nuestros derechos y que no hayamos negociado en unas condiciones que sean inequitativas o que estemos violando algún derecho de pueblos y comunidades. Por eso reitero, cuando estamos hablando de protección del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas, estamos hablando de derechos humanos. Y para que hablemos todos en el mismo lenguaje, imaginémonos un mundo, el universo. Todas las personas que están en ese universo tienen derechos humanos. Entonces, no hay nada más importante que los derechos humanos. Algunos ejemplos ya se los dije, ¿no? La vida, la cultura, la protección del patrimonio cultural. Así de importante y de trascendente es lo que estamos aquí tratando de negociar, y por eso es que requiere tantos candados y que requiere la participación de una autoridad federal para que verifique que no se nos están violando esos derechos. Todo esto es preventivo. Si hubiera algún problema, bueno, pues entonces habría mecanismos para que ustedes puedan acudir ante diversas autoridades para dilucidar controversias. Y por eso es que estamos aquí. Indautor es el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver derecho de autor con patrimonio cultural? Todo. Antes de esta reforma, de la expedición de esta ley de protección al patrimonio, tampoco existía ni en la Constitución una forma en la que pudiéramos defender nuestro patrimonio. Pero resulta que en el 2024 se hizo una reforma a la Constitución. Artículo 2 constitucional en el que reconoce a pueblos y comunidades indígenas la propiedad intelectual sobre los elementos de su patrimonio cultural. Eso, les quiero decir que es una revolución gigante. Es una revolución mental que ha trascendido muchísimo y que a todas las personas que nos dedicamos a la propiedad intelectual nos ha sacudido de una manera impresionante. ¿Por qué? Pues porque antes solamente se reconocían derechos de propiedad intelectual a las personas en lo individual, a cada uno de ustedes, pero en lo individual. Si hacían alguna creación, si hacían una pintura, una escultura, se les protegía. Pero no se protegía lo que hacemos en comunidad, lo que tiene que ver con la cosmovisión de nuestros pueblos y comunidades, eso no estaba protegido como propiedad intelectual. Y ahora sí, lo que quiere decir tener derechos de propiedad intelectual en términos simples y llanos es que tenemos derecho a oponernos a que cualquier otra persona lo utilice y a generar emolumentos a través de ello, ¿no? Por eso estamos aquí. Por eso está aquí el indautor, porque ante nosotros se ventilan los procedimientos de infracción que suceden cuando alguna persona utiliza o explota elementos del patrimonio cultural sin tener la autorización de pueblos y comunidades indígenas. Me quiero regresar a dos láminas anteriores, ahí. Este cuadrito que está bien simple y que lo hicimos rápidamente en una hoja, les quiero decir que llevó mucho tiempo para hacerlo, para pensarlo, para entender cómo es que se protege el patrimonio cultural. Si yo soy parte de la comunidad, lo puedo usar, lo puedo explotar. Si no soy, no lo puedo usar, no lo puedo explotar. De nuevo, a lo mejor está sonando hasta reiterativo, pero es la parte más importante. Si ustedes se van con eso de este conversatorio, yo ya gané. Eso necesitan entender para que puedan proteger al interior de sus comunidades el patrimonio cultural. Si nos vamos, por favor, a la que estábamos. ¿Qué podemos hacer en el Instituto Nacional del Derecho de Autor para apoyarles cuando tengan algún problema, que yo espero que no lo tengan? Pero la verdad es que hay muchísimas situaciones de empresas o de personas que se apropian del patrimonio cultural, no les pertenece y aún así lo utilizan, lo explotan, lo comercializan y se benefician de ello. En el indautor se resuelven los procedimientos de infracción. Una infracción es decirle a una persona: lo que estás haciendo es en contra de la ley y entonces te aplico una multa. Esa multa va al erario público. Esa multa no la vamos a ver nosotros, personas que somos parte de los pueblos y las comunidades, pero también tenemos derecho a que se nos repare el daño, porque si alguien que no tiene la característica de formar parte de un pueblo o de una comunidad lo utiliza,
pues entonces claramente nos genera un daño. ¿Por qué nos genera un daño? Pues porque se está haciendo pasar como parte de un colectivo del que no es, está sacando provecho, está obteniendo ganancias y esas ganancias deberían de ser para la comunidad. Entonces esos daños se pueden reclamar. Nosotros podemos hacer la siguiente, una consulta para identificar a titulares de derechos. Estas consultas normalmente las piden empresas o personas que quieren utilizar los elementos del patrimonio cultural. ¿Por qué? Porque a veces no saben a qué pueblo o a qué comunidad pertenece. No sé si ustedes han escuchado hablar de un registro nacional del patrimonio cultural. ¿Lo habrían escuchado? ¿Sí? Bueno, este registro apenas está en conformación. Lo está haciendo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y es una tarea monumental. ¿Por qué? Pues porque México es un país rico en cultura y además es cultura viva, ¿no? Que vamos modificando, vamos haciendo más grande todos los días con la intervención de todas las personas que formamos parte de pueblos y comunidades indígenas. Pero entonces, si una empresa quiere utilizar alguno de esos elementos y no sabe con quién acudir, pues entonces acude con Indautor. Viene y nos pregunta, oye, esta pieza, ¿a qué comunidad, a qué pueblo pertenece o a cuáles? Y entonces nosotros hacemos una consulta, pedimos el apoyo precisamente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y ellos nos van a decir, pues esto, conforme a nuestros estudios y nuestros atlas, parece que pertenece a 7 comunidades en Oaxaca, Perú y 2 del Estado de México, Perú y 3 de Tlaxcala, etcétera. Aquí está el problema catastrófico número 1. Y eso es que el patrimonio cultural tiene una naturaleza de ser colectivo. Es de nuestra comunidad, pero también puede ser de otras comunidades. Y entonces aquí está nuestra tarea más importante como personas que formamos parte de pueblos y comunidades indígenas. Y eso es organización. Necesitamos organizarnos al interior para que sepamos, primero, cuáles son todos los elementos de nuestro patrimonio cultural, ¿no? Identificarlos. Son muchísimos, es muy vasto. Entonces, tenemos que tener muy claro cuáles son y a lo mejor cuáles de esos compartimos con la comunidad que está al lado o con la que está a 25 kilómetros de distancia de nosotros. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo sabemos, sabemos con quiénes compartimos esos lazos, esas raíces. Esto que les estoy diciendo no lo va a hacer una autoridad porque no nos toca y porque no sabemos. Esto le toca a los pueblos, a las comunidades, ¿no? Organización. Consejo número 1 del día. Organizarnos. Saber qué es lo que nos pertenece y a quiénes nos pertenece. Consejo número 2. ¿Cómo vamos a protegerlo? ¿Cómo queremos que se pueda usar o explotar? Si vamos a permitir que otras personas lo hagan o no lo vamos a permitir, porque eso también se vale. También se vale decir, no, es nuestro y solo nosotros lo vamos a usar, lo vamos a comercializar. Tenemos un ejemplo de una comunidad que claramente no voy a decir nombres, en donde nos explicaron las razones por las cuales ellos no permiten que se les enseñe una técnica de bordado ancestral a otras personas que no pertenecen al pueblo o la comunidad. Y de primer momento yo dije, qué difícil, ¿no? O sea, la cultura se va a perder, ya no va a haber avance, etcétera. Pero no, no es cierto. Pues si las comunidades no son estáticas, no son las únicas personas que están ahí, ¿no? Y nacen y crecen, etcétera. Entonces, eso también se vale, ¿no? Si nosotros decimos no lo vamos a enseñar a nadie más, también se puede. Si por el contrario decimos, no, claro que queremos que se enseñe a otras personas, también nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Conforme a qué? Conforme a nuestros sistemas normativos. Aquí, afortunadamente, a raíz de esta ley y de esta reforma a la Constitución de la que les estoy platicando, resulta que los sistemas normativos indígenas están aquí y las leyes expedidas por el Congreso de la Unión están aquí. Están a la misma altura. ¿Por qué? Porque nuestras leyes valen. Las que nosotros en comunidad decidimos que van a ser la forma en la que nos regimos, eso también vale, es muy importante. Y todo lo que tenga que ver con patrimonio cultural, primero va a pasar por los sistemas normativos de cada pueblo, de cada comunidad. Por eso es muy importante que nosotros al interior definamos cómo lo vamos a hacer, cómo queremos hacerlo. Y es una labor bien grande y yo sé que suena bien fácil decirlo desde aquí donde estoy parada,
pero es muy importante y les va a servir para que sigan haciendo crecer su patrimonio cultural y para que lo puedan proteger, puedan beneficiarse de la comercialización, si ustedes así lo deciden, que hacen otras empresas, ¿no? Y para que vayamos viendo el valor que tiene esto, hay muchos ejemplos aquí de marcas que no vamos a decir para no seguirles haciendo publicidad, que han tratado de utilizar estos elementos sin tener el permiso. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que la Secretaría de Cultura ha tenido que intervenir, el INDAUTOR tiene un montón de procedimientos al respecto donde le decimos, oye, si no tienes autorización no lo puedes usar, así de sencillo. Y además ahí te va tu multa y ahí te va la cantidad que le tienes que pagar al pueblo o la comunidad por haber hecho eso sin su autorización. Pero sería muy importante que ustedes primero supieran cómo es que lo quieren proteger y una vez que eso suceda, pues ya nos digan, oye, Indautor, fíjate que no, nosotros a lo mejor concedimos una autorización, pero en estos términos y no queremos que se utilice de otra manera. Ah, bueno, eso vamos facilitando el camino y vamos haciendo un trabajo en equipo, ustedes y nosotros desde el Indautor. La siguiente, por favor. También las empresas a veces utilizan elementos del patrimonio, pero no estamos seguros porque a lo mejor solo hay alguna una propaganda en internet, etcétera, y no la podemos ver bien. Si tuviéramos la duda de qué es lo que están haciendo esas empresas, pudiéramos pedirle el apoyo al Indautor para que haga algo que se diga, que se llama solicitud de informes y datos. Y esto es, oye, Indautor, fíjate que yo estoy viendo que en la empresa tal, en tal página de internet, por ejemplo, o en tal tienda, está utilizando algo que parece que son elementos del patrimonio de nuestra comunidad. Ve y pregúntale si es cierto. ¿Y qué va a hacer Indautor? Pues vamos a ir y le vamos a ir a preguntar. Si la empresa nos dice, ah, sí, pero es que tengo esta autorización, ah, bueno, nosotros se las ponemos a la vista y a lo mejor sí existía, o a lo mejor no, pero ustedes van teniendo más información, eso les puede servir. Recuerden, como ya les dijo Juvenal, esta presentación es para ustedes, la hicimos especialmente para esta conversación y se las van a compartir. Estos son los requisitos que se necesitan para presentar este procedimiento de informes y datos, que es muy útil, pero aquí vamos con la siguiente lámina, por favor. Este procedimiento seguramente es el estrella de esta legislación de protección al patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas. Como ya les dije, el papel del Indautor en estos conflictos es el de tratar de llegar a una solución y saltarnos, en la medida de lo posible, la mayor parte de los formalismos jurídicos. A los abogados nos gusta mucho ser bien complicados, pero tratamos en estos procedimientos de hacerlo lo más sencillo posible. Y necesitamos que cuando exista un problema y ustedes sepan dónde está sucediendo, quiénes son, etcétera, vengan y nos lo digan para que nosotros podamos desplegar las facultades que tenemos. No podemos, desafortunadamente, empezar procedimientos de oficio. Eso quiere decir que, aunque yo lo esté viendo, nosotros, autoridad, Indautor, no lo podemos hacer. Necesitamos que ustedes vengan y nos lo digan. Y nos digan quién, cómo, cuándo y dónde. Esas son las preguntas básicas, ¿no? ¿Quién lo está utilizando? ¿En dónde lo está utilizando? ¿Cómo lo está utilizando? Y necesitamos datos. Necesitamos saber en dónde se encuentran esas personas que pueden estar utilizando los elementos del patrimonio para que podamos ir con ellos y les podamos decir, oye, aquí está este procedimiento que te estamos iniciando porque la comunidad se está quejando de un uso o una apropiación indebida. ¿No? La siguiente, por favor. Normalmente, en todos los escritos jurídicos, si es que ustedes alguna vez han participado en alguno, en cualquier materia, espero que no, pero de nueva cuenta, les digo, al final, en relaciones interpersonales, en relaciones humanas, siempre hay problemas y entonces nos toca acudir con un abogado, acudir con un juez para que nos ayude a resolver estos conflictos.
Lo primero que tenemos que hacer en este escrito y en cualquier otro en el que ustedes estén participando es decir quién soy yo, a quién represento, en dónde estoy, cuál es mi domicilio, en cuál domicilio me podría ubicar la autoridad para llevarme documentos o para llamarme, para mandarme un correo electrónico y decirme, ¿sabes qué? Tienes que venir ante la autoridad, etcétera, ¿no? Ese sería el paso número 1, identificar quiénes somos y a quiénes representamos. Soy, en un ejemplo, Jazmín Nieto y represento a la comunidad de tal lugar. La represento en virtud de que a lo mejor celebraron una asamblea y me nombraron a mí para representarlos. O ya tenía esa asamblea desde hace un tiempo y ahí dice que yo voy a poder ejercer los derechos litigiosos o que yo voy a poder ir a resolver controversias ante cualquier autoridad. Y si no está así, bueno, pues hay que empezar a pensar en este tipo de situaciones, ¿no? Llevémonoslo como tarea, si nos sirve, lo hacemos, y si no, no pasa nada. Pero si estamos en alguna situación problemática como esta, pues nos sirve mucho saber que yo voy a representarlo o que yo voy a poder hacer el uso de la voz en nombre de mi comunidad para que entonces sea más fácil y no tengamos que perder el tiempo en requerirle, oye, sí, tú dijiste que te llamas Jazmín, pero ¿y tú qué? ¿A quién representas? ¿O en términos de qué? ¿Quién te autorizó a hacer esa situación? Eso es muy importante para cualquier procedimiento y específicamente para estos es el punto de partida. Después tenemos que ubicar, por supuesto, el nombre de la comunidad que se ha sido afectada. Ya dijimos que yo soy tal persona que represento a tal comunidad. ¿Dónde está esa comunidad? ¿No? Está en el estado de tal, adscrita a la localidad de tal. A lo mejor decir las coordenadas, porque hay algunas comunidades que están tan alejadas que es difícil ubicarlas, ¿no? No lo sé. Estoy hablando de ejemplos para que les sea como más fácil. Y vamos a describir lo que está sucediendo. ¿Cuál es el acto? Vamos a decir, a lo mejor estábamos un día en nuestra comunidad y nos dimos cuenta que precisamente por internet a lo mejor están comercializando piezas que son de nosotros. O fuimos a un centro comercial y ahí nos dimos cuenta que hay una marca que está utilizando los elementos de nuestro patrimonio cultural. De nuevo, todo eso lo tenemos que mencionar en estos escritos para que pueda intervenir la autoridad, en este caso el INDAUTOR. Y vamos a describir cuáles son todos esos elementos del patrimonio cultural. Ejemplo, si se tratara de un labrado o de un bordado, decir, este bordado nosotros en mi comunidad lo identificamos con el nombre de tal, ¿no? Se compone de tales elementos, a lo mejor utilizamos tales fibras o tales materiales para poder hacerlo. Todos esos elementos que nos digan nos sirven mucho para que nosotros podamos irlo acotando. Hay elementos del patrimonio que son tan específicos de un pueblo o de una comunidad que tienen demasiados elementos que los identifican. Mientras más elementos tengamos nosotros para saber cuál es, nos va a servir muchísimo. Y vamos a narrar los hechos, lo que les acabo de decir, qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Fuimos, lo vimos y entonces venimos a quejarnos, ¿no? Lo vimos tal día, aproximadamente era tal hora, etcétera, ¿no? Es solo contar la historia, solo que tratemos de contar la historia de una forma ordenada, ¿no? Nosotros somos el pueblo, la comunidad tal, nuestro elemento del patrimonio es este, y resulta que fuimos a tal lugar y nos dimos cuenta de tal cosa, ¿no? Es como una estructura muy simple que nos puede servir, ¿no? Seguramente para este tipo de procedimientos vamos a necesitar el apoyo de alguna abogada, de algún abogado, pero si nosotros ya le hacemos llegar esta narración o ya vamos con los hechos muy concretos, ¿qué creen que va a ser mucho más fácil? Va a ser fácil para ellos, va a ser fácil para la autoridad y va a ser mucho más rápido el procedimiento para ustedes. Si tuviéramos todos esos elementos claros desde el inicio, pues entonces ya no los tendríamos que estar molestando para, oye, pero ¿por qué esto? Y no entendí lo otro. Si ya me lo dijeron desde el inicio, nos facilitamos la vida los unos a los otros. Y tenemos que decir el lugar en donde se cometió el acto, ¿no? Lo que les acabo de decir. Fui a tal centro de tal lugar y ahí lo vi.
o lo vi en la página de internet, tal, en la página de Facebook, en la de Instagram, en la de Twitter, todo eso lo tendríamos que decir. Ahora la mayoría de las operaciones comerciales se realiza a través de redes sociales, entonces pues también eso lo podemos hacer. Y por supuesto las pruebas que tengamos. Si ese día que fuimos al lugar vimos cómo se estaba comercializando, oye, le tomo una foto. Lo estoy viendo en una página de internet, le tomo una captura de pantalla. Le pido ayuda, por ejemplo, allá a los más jóvenes que son los que manejan las tecnologías y que nos ayuden a determinar en dónde está la publicación. ¿Cuál es la página de internet? ¿Cuál es el grupo de WhatsApp por el que se están vendiendo las cosas? Todo eso, hacérselo llegar a la autoridad para que nosotros podamos ejercitar nuestras facultades. Y ahora sí, ¿qué facultades tiene el INDAUTOR? ¿Qué podemos hacer? Ya que sabemos que existe una afectación a elementos del patrimonio cultural, pues lo más importante es iniciar el procedimiento, ¿no? Y vamos a tener que darle la oportunidad a la otra persona, o sea, a la empresa o a la persona física, para que se defienda, para que nos diga por qué lo hizo, a nombre de qué, cuál fue la historia para que sucediera esa situación. Pero si nos contesta y nos dice, bueno, sí lo hice, pero es que yo pensé que se podía usar libremente como sucedía hace algunos cuantos años, pues entonces lo que va a suceder es que el INDAUTOR tiene facultades para imponer algo que se llaman medidas precautorias. Las medidas precautorias es, ¿sabes qué, empresa? De aquí a que se resuelva el procedimiento y determinamos si existió o no una infracción, si te vamos a multar o no, o si vas a tener que pagar o no, no lo puedes usar. Fin de la historia. El tiempo que nos tardemos en resolver el procedimiento, tú no lo puedes usar. Y bajas la información de internet y dejas de compartirlo a través de redes sociales, dejas de utilizar los grupos de WhatsApp, etc. Todo eso se puede hacer, pero necesitamos que ustedes vengan a INDAUTOR y nos lo digan. ¿Cuál es la situación? Que INDAUTOR solamente tiene oficinas en la Ciudad de México. Si ustedes tuvieran alguno de estos problemas y quisieran presentar una queja, también se puede que lo presenten en cualquier oficina de representación de la Secretaría de Cultura Federal. De esas sí hay en todos los estados. Ahí sí. O del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esos también hay, afortunadamente. Y en esas oficinas le presentan una queja que vaya dirigida al INDAUTOR y le dicen a la persona que los reciba, vengo a presentar esta queja para que se la mandes al INDAUTOR y nos la van a mandar. Nosotros la vamos a recibir, claro, va a ser un poquito más tardado, ¿no? Porque viene por correo o, o la van a traer o la van a mandar por alguna empresa de correos, no lo sé, se va a tardar, pero va a llegar. Y cuando llegue, ya nosotros podemos empezar a realizar todas las acciones que les estoy comentando. Hasta aquí me quiero detener por si tienen alguna duda. No sé si... En cuanto al respecto de lo que nos comenta, no sé si entre en la parte que yo considero que algunos ya tenemos conocimiento de nuestros productos que a veces pues otras personas como los chinos están reproduciendo toda la riqueza ancestral de nuestros productos. Lo vemos hasta en el Mercado Libre. Y yo creo que esta es de suma importancia este conocimiento para que en un momento dado, si vemos que alguien está usurpando nuestro conocimiento sobre los productos, pues yo creo que hay que checar esa parte y no quedarnos callados. Yo así lo veo. Gracias, Demetria. Claro, aquí lo más importante es, como les dije, organizarnos. ¿Para qué nos vamos a organizar? Pues para que si alguien lo está usando, lo está explotando, entonces vengamos y se lo digamos a la autoridad y para que la autoridad pueda hacer algo. Pero necesitamos identificar todos esos usos. Hay muchos, desafortunadamente, hay mucha utilización indebida de los elementos del patrimonio cultural, pero la única forma en la que vamos a poder ir como saneando todo eso que hicimos mal como sociedad durante años
es empezar con los procedimientos, empezar a promover y demás. Nos toca hacer lo que hemos hecho toda la vida desde los pueblos y las comunidades, que se llama activismo, ¿no? O sea, a ver, aquí nos tenemos que poner las pilas y empezar a hacerle del conocimiento eso a la autoridad. Denle chamba a la autoridad, ¿eso nos perjudica a nosotros? Pues sí, claro, porque tendríamos más trabajo, pero para eso estamos, esa es nuestra chamba. Pero si no lo sabemos, si no vienen y no nos lo dicen, no podemos hacer nada, difícilmente. Sí, buenas tardes a todos. Mire, por ejemplo, en la feria de la Guelaguetza que se hace en el estado de Oaxaca. Ahí nos reunimos todas las 8 regiones y es una variedad de tantas cosas hermosas que hay. Y yo el año pasado y antepasado creo que les dije a los compañeros que se encargan de la feria, oigan, ustedes están viendo que los orientales entran con sus cámaras y van puesto por puesto tomando las fotografías. Que no es posible que ustedes los detengan como encargados o uno mismo tiene que decirles, alto, no tomes la foto. ¿Y qué dicen? Le quiere decir uno y dice, pero te voy a comprar la pieza, te estoy comprando piezas. Y no entienden, son unas personas como el japonesio que se dice, ¿no? Y no hacen caso. Ellos, pues, como tienen la posibilidad de hacer los tirajes, sacan sus moldes. Entonces, también cuando uno vende su pieza y te dice, oye, pero hazme unas 200 piezas de estas cajitas. Y le digo, no te puedo hacer porque yo no soy chino, yo te estoy haciendo una cajita a mano y no te va a salir 10 por 10, a lo mejor la otra te va a salir 1 centímetro, medio, no va a quedar igual, no va a quedar exacto. Pero eso tienen ellos, y después fui a Aguascalientes, igual andan ellos con sus cámaras, en cualquier feria, aquí probablemente y no van a venir, pero sí, sí están. En los otros estados están, y pongan atención compañeros, y verán, no sé si yo me equivoque, pero ellos andan con sus cámaras. A cualquier pieza ya le tomaron fotografías. A cualquier pieza y andan preguntando cómo, cuándo y dónde. Hay compañeros que les dan toda la información y eso es malo, pues que le estés dando toda tu información a los orientales, porque ellos en un ratito te van a hacer el tiraje de tus piezas. Gracias. Gracias. Pues no Buenas solamente tardes. un segundo, no solamente a estas personas, a todas las personas, ¿para qué damos la información de lo nuestro? ¿No? Aquí, desafortunadamente, hay un rezago muy grande, ¿no? O sea, como sociedad estamos acostumbrados a que lo podíamos usar libremente y además estamos acostumbrados a una práctica horrenda que es lo que está tratando de combatir este original y todas las todos los eventos que se están haciendo a raíz de esto, que ya tiene unos años para acá, que se ha estado realizando y que lo que se trata es de engrandecer, no se trata de enaltecer y de que veamos el valor detrás de cada una de las piezas, no es en serie, es en serio, ¿no? Es decir, si es artesanal y que está llevando el tiempo de una persona o de muchas personas, las manos, las piernas, la cintura, etcétera, y ahí nos estamos dejando la vida, pues entonces necesitamos cobrarlo como es, así es, ¿no? Pero eso es un trabajo que nos toca hacer desde todas las trincheras, o sea, por supuesto que lo entiendo, comparto la molestia que hay por esa apropiación indebida, pero les digo, lo que nos toca hacer como sociedad, pues es empezar a irnos en contra de todas esas personas. Y algo muy importante que usted dijo, que si no les podemos decir que no pueden tomar fotos, claro que les podemos decir, ¿por qué? Pues porque es nuestro. Si yo no quiero, no voy a dejar que le tomen fotografías. Así de sencillo. No sé si habrán entrado a algunas tiendas donde se venden ropa muy, muy cara o se venden piezas de diseñador y hay un letrero gigante que dice no se permiten fotografías. ¿Por qué nosotros no? También podríamos decir eso. Así es, no quiero que lo fotografíes. ¿Por qué? Pues porque es mío, así de sencillo, ¿no? Esa es la dinámica, ¿no? Y me parece muy importante que vayamos tomando conciencia de que si es nuestro, entonces nosotros decidimos cómo, con quién, a qué hora, ¿no? Si sí o si no. No es muy importante que lo hagamos así. ¿Iba a hablar una persona? Sí, sí. Buenas Adelante. tardes. Buenas tardes. Solamente yo quería hacer una pregunta. Lo que yo entendí que usted explicó es que en el 2024 cambiaron las leyes para proteger nuestro patrimonio. Así es. Nosotros hemos tenido un problema de toda la vida, casi. Nosotros somos, digamos que llevamos una protección a una cultura de obras de arte
que va pasando de generación en generación. Siempre hemos tenido el problema de que a nosotros nos copian la pieza. Últimamente, de generación en generación traemos una pieza muy importante que su significado es, por ejemplo, los bailes que se hacían antes en nuestra comunidad, que se llamaba los maromeros. Eso ya desapareció, los maromeros. Ya desapareció, pero nosotros lo seguimos haciendo en obra de arte, o sea, el arte. Y el problema que nosotros tenemos es que nosotros sabemos explicar muy bien nuestras obras de arte, porque lo llevamos a materializarlo, digamos, los bailes, los rituales, lo que se hacía antes, los llevamos a las obras. Ahora, nosotros nos hemos dado cuenta que incluso de otros estados, como acababan de mencionar, nos copian las obras, y casi idénticas. Es una copia que burda, que pues a nosotros nos duele como artesanos, digamos, como originales de hacer la obra. Ahora, por ejemplo, se le pregunta a esa persona que copia la pieza, ¿qué significa la pieza? Porque solamente la copió. No sabe explicar qué significa. Porque quien sabe explicar qué significa somos nosotros, los que llevamos de generación en generación las piezas. Y entonces lo que yo entendía ahorita, en el discurso, en los artículos, se ve muy bien, se escucha muy bien. Claro. Poder ir, poner una demanda, denunciar, ver un abogado, hacer esto y hacer lo otro. Yo de antemano, de un sentimiento muy personal es que le tengo miedo a los abogados. O sea, meterme en cuestiones de leyes, la verdad a mí me da mucho miedo. Siento que las leyes la tuercen. Las leyes, o sea, ellos estudiaron para torcer las leyes. Es mi personal punto de vista. O sea, tal vez no, y disculpe, tal vez no. Pero me da miedo, me da miedo. Entonces, yo lo único que hago, pues, es enojarme. Claro. Nada más ver que incluso lo están haciendo en otro estado. O sea, y nada más ver y enojarme. Jamás le he dicho a esa persona, no he investigado de qué taller sale, o irle a decir, oye, por favor, por lo menos te voy a explicar qué significa, o no sé, algo, ¿no? Porque eso es lo que a mí me da coraje. Ahora, entre que están los artículos, que están las leyes, y entre aplicarlas, hay una línea muy delgada, muy, muy delgada. Ojalá fuera delgada. No, es que yo así grande. lo veo. Es muy grande. Es que yo así lo veo. Tristemente. Se me hace muy difícil. Claro. Muy, muy difícil. Y ahorita que usted lo está explicando, y digo, ojalá yo pudiera, ¿no? Yo pudiera hacer algo por mis obras. Porque mi esposo, por ejemplo, lleva alrededor de 70 años prácticamente trabajando. Yo, pues, cuando me casé con él, que fue a la edad de 13 años, empecé a trabajar. Pero él ya traía de generación en generación, que va pasando ese conocimiento que nosotros estamos protegiendo. Nuestro arte es lograr colores a base de puras tierras, no utilizamos nada químico, es puras tierras, y eso está desapareciendo. Ahora, las obras, es que nosotros tratamos de utilizar todo, o sea, cultura, origen, lo que está en nuestro pueblo. O sea, nosotros no copiamos, que vayamos a otro pueblo y, yo vi una pieza, la voy a copiar. No, porque no sé qué significa. Yo no copio piezas. Yo hago lo que hay en mi pueblo. Y ya nada más esa pregunta, yo sí me quedé con esa duda y no sé, como que mi corazoncito dice, tal vez yo pueda hacer algo. Gracias. No, gracias por su participación. Me dolió, lo debo decir, pero lo entiendo perfecto, y además es una realidad. O sea, es muy triste, pero es cierto que hay muchas personas que demeritan la profesión. Y no voy a defender a mi gremio, porque yo sé que hay muchas personas que se aprovechan de nosotros, que nos cobran y luego ni siquiera hacen nada. Me queda claro. Y yo sé que hay una brecha muy grande. Yo lo dije bien fácil, se los expliqué en 3 minutos, pero pues claramente eso no es así. Hay un trabajo muy grande que hacer, y por eso les dije que lo más importante que hay que hacer es organizarnos. Porque organizados podemos buscar quién nos pueda ayudar. Este conflicto que usted me está platicando es entre 2 comunidades. Fíjese que aquí hay una posibilidad.
de que no nos metamos a un problema tan grande como presentar pruebas y llevar el escrito y entonces esperar a que notifiquemos a las demás, etcétera. Todo ese procedimiento lo podemos hacer más corto a través de algo que se llama mediación. Y esa mediación no la lleva Indautor, porque es entre comunidades, la lleva el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Afortunadamente, de ese instituto sí hay en todos los estados. ¿De dónde me dijo usted que es? De Acatlán de Osorio, Puebla. De Puebla. En Puebla y en todos los estados de la República hay oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Ustedes ahí podrían acercarse con ellos y decirles, esta comunidad está haciendo uso de estos elementos del patrimonio cultural que son nuestros, de nuestro pueblo en Puebla. Y entonces ahí podrían iniciar un procedimiento que hace esa autoridad, el INPI. Y ahí no necesitan abogados. Ahí está bueno, ¿no? Porque ahí ya solamente es una conversación que hacen entre los representantes de la comunidad afectada y la comunidad a la que están imputándole esta situación. Eso sí se puede. Adelante. Bueno, buenas tardes, Buena tarde. o buenos días todavía. Mire, mi nombre es Pedro Martínez López. Nada más para alimentar o reforzar lo que dijo mi esposa. Exactamente, llevo 66 años de experiencia trabajando. Trabajamos el arte de barro bruñido. Mi especialidad son los árboles de la vida, como Metepé, Izúcar de Matamoros, y hay otros pueblos donde se trabaja los árboles de la vida en diferentes técnicas. En Izúcar es el policromado y en Metepé igual, policromado, rústico. Nosotros no, porque es el barro bruñido y es fino. Los que de Reyes Mesontla no me van a dejar mentir que es una técnica muy difícil. Es un procedimiento como de 15 pasos. En Tonalá, Jalisco. ¿Se puede acercar un poquito el micrófono para que lo escuchemos? En Tonalá, Jalisco, está Salvador, Miguel Ángel, y hay muchos artesanos que son muy buenos en trabajar el barro bruñido, pero es diferente al de nosotros. Es muy bonito, es una técnica muy bonita. Me gusta mucho su trabajo de ellos. Yo nunca he visto que ellos anden copiando, pero en nuestro caso sí. Y a veces, por ejemplo, en nuestra comunidad no tenemos esa dominación de que para proteger ahí trabajamos así al trancazo, ¿no? Yo hago algo, pero cuando yo lo hago, me lo fusila aquel. Si aquel hace algo, se lo fusila él, y eso a mí no me gusta fusilar. Entonces, ¿cómo se hace en esa comunidad cuando no tenemos ninguna protección, cuando somos individuales? Y ahí no le entiendo yo ahí, ¿qué es lo que se puede hacer? Porque yo tengo un vecino que me copia todas mis obras. Es más, todas las obras que he hecho, los vecinos las han hecho y han vivido eso. Por tal, yo estoy orgulloso de eso. Porque gracias al poder que Dios me dio, ellos pueden vivir. Pero nada más están esperando para que yo haga una pieza y la fusilen. Y como decía mi esposa, no saben el significado, dicen otro significado. Y entonces yo a la edad de 71 años, ya en agosto cumplo 72, digo, ya me cansé, ya no pude hacer nada. Pues ya únicamente me dedico a innovar. Ya me fusilaron esta, pues voy a venderla un tiempo y sé que se va a acabar porque la hace fulano de tal, y bueno, las hacen mucho. Y me dedico a innovar y hago otra pieza. Cuando la termino de hacer, no tarda mucho, un año sin mucho, y ya se la fusilaron. Pero ya la están vendiendo como si nada, ni siquiera al precio. Yo no sé cómo se podría hacer en este caso, pero si tratamos de... Yo trabajé en una universidad enseñando la técnica, trabajé 16 años, me llevaron a registrar, yo fui el actor del logotipo de esa universidad y pues me lo fusilaron. Después me sale un pueblo,
en donde me dice que ellos son los primeros que hicieron el árbol de la vida que yo hice ahí como logotipo. ¿Qué pasa? La escuela, como no tiene problemas, no quiere problemas, la da de baja y hace una réplica y se queda con esa réplica. Entonces yo veo que eso de registrar, para que ellos pudieran hacer esa réplica, la llevaron a, ¿cómo se llama?, a registrar. Pero ese registro duró 5 años nada más. Bueno, ya pasó. Como yo soy innovador, entonces hice otra, pero la vuelven a fusilar. Cuando la fusilaron ya no le pusieron igual de lo que yo puse, pero semejante a ella. Yo puse toritos o puse otra clase de figuras. Ellos le cambian la figura y cuando la reclama la escuela les dicen que no es igual porque no tienen las mismas piezas. Tienen, pero aquí tiene esto y aquí tiene el otro. Y no sé, yo desconozco de eso. Ustedes que tienen el conocimiento, que me saquen de esa duda, porque ni el registro nos sirve. Era lo que le quería decir. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por compartirnos cómo se hace este trabajo y me queda claro que es monumental en el sentido que lleva toda su vida haciéndolo y que además lleva mucho trabajo. Le quiero preguntar una cosa. ¿Usted hace un dibujo antes de plasmarlo en el árbol de la vida? Un boceto. Ese boceto. Ese boceto es una obra, que es una obra de dibujo. Esa obra, si es diferente a la que hacen las demás personas, esa usted la puede registrar como derecho de autor. Hay una diferencia bien grande entre lo que es derecho de autor y lo que es patrimonio cultural. Lo que es patrimonio cultural nos pertenece a todas las personas que integramos ese pueblo o esa comunidad. Pero si yo hice algo que es diferente y que a lo mejor me va a servir para utilizarlo en esa pieza, por ejemplo, un dibujo. Hace rato me preguntaban de un labrado que para poder hacerlo, primero tienen que hacer un dibujo. Y me decían, es que ese dibujo es diferente. O sea, ese dibujo no tiene nada que ver con lo que hacen en mi comunidad. Yo lo creé, o sea, yo me pasé horas, etcétera, y yo lo hice. Eso es una obra de dibujo y eso lo puedo crear, lo puedo registrar en el INDAUTOR. Y lo puede hacer usted en línea, lo puede hacer cualquier día de la semana, cualquier hora, porque ya se puede hacer a través de internet. Y ese registro cuesta 300 pesos. Y con ese registro, yo lo que haría, mi mal consejo, imprimo mi registro y aquí está mi obra. Esta está registrada en el Instituto Nacional del Derecho de Autor. ¿Qué hace eso? Es algo psicológico. Si ya hay una persona que ve que hay una autoridad detrás, pues entonces me calmo, me espero. Como si dice derechos registrados, me espero. A lo mejor ahí hay alguna situación. Eso sí puede hacer usted. Digo, habría que verlo al caso por caso. Si quiere, al final me platica bien para que le puedo. Registro de obra de dibujo. No, el dibujo, porque la pieza, o sea, la técnica que usted utiliza para hacer el árbol de la vida, eso sí es patrimonio cultural, pero el dibujo no, el dibujo sí es de usted. No, usted. O sea, tendríamos que registrar prácticamente todos los elementos que usamos, ¿no? Para, o sea, cada uno. Nosotros tenemos piezas que, digo, pues, las hacemos en serie, pero son piezas que trabajamos directamente para nosotros, o sea, para nuestra casa. Entonces, cada una hay que registrarla. O sea, te metes y registramos cada una. Sí, por ejemplo, tenemos un dibujo que es típico de la casa de nosotros, por ejemplo, un peje lagarto. Pero también tenemos otras piezas que igual son, o sea, hechas solamente por nosotros, incluso solamente por nuestra casa. Tenemos que registrar cada una por separado. A ver si entendí. Ustedes son una casa de artesanas. Sí. Ok. Entonces, en esta casa se hacen dibujos. Y esos dibujos se plasman en un soporte. ¿Sí? Ah, ok. Primero lo dibujamos y luego lo pasamos a la cerámica. La cerámica, la forma en la que lo hacemos, eso sí pertenece a toda la comunidad. Pero el dibujo no. Ok. Lo que pueden hacer ahí es una colección. Eso también es materia de derechos de autor.
no tendrían que hacer un registro de el solo animal que me está platicando, sino que podemos juntar 10, 15, 20, 200,000 y hacemos una colección. Esa colección la juntamos y le ponemos un título, colección, estoy inventando, de obras que se van a utilizar, es un nombre larguísimo, pero ustedes lo pueden poner lo que ustedes quieran, que se van a utilizar para cerámica de la casa tal, pero tengo que decir quién lo hizo. O sea, no puede ser que si somos integrantes de una misma casa y lo hicimos 5 personas, no vamos a poder participar las 5 porque a lo mejor solamente unas obras le pertenecen a una persona, otras a otra, etcétera. Cada quien puede tener su colección. Eso sí se vale. Sí, ¿no? Para que otra persona no lo haga igual, ¿no? Para que utilicen la misma técnica, sí, porque es de todas, es de todos, pero no el mismo dibujo. ¿Vale? Sí, sí, la colección o el registro de obra individual vale lo mismo, lo que es una verdadera chulada, si tienen el tiempo de hacerlo. No sé de dónde vengan, pero si les queda fácil venir a la Ciudad de México con la colección, sería lo recomendable. ¿Para qué? Para que ustedes lleguen ahí al instituto, si todo viene bien, hay formatos, hay trámites que se pueden ver a través de internet. Si ustedes ya lo traen completo, en el mismo día se los dan. Es un trámite express que hacemos en el Indautor, lo hacemos el mismo día, se les entrega ese mismo día su certificado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Y aquí ya me quiero detener y ahorita vuelvo a dar otro ratito para preguntas y respuestas, si no me va a comer el tiempo. Dame 2 minutos. Hay una diferencia muy grande, ya se los decía y ya lo hemos estado platicando, entre derechos de autor y los derechos del patrimonio cultural. Los derechos de autor sí se registran en Indautor y les van a dar su certificado que dice que ustedes son los titulares de la obra de dibujo, de la obra escultórica, arquitectónica, etcétera, ¿no? Musical, la letra, todo eso se puede registrar como si fuera un derecho de autor, pero sí y solo sí, solo ustedes lo hicieron, si solo a ustedes les pertenece. Si es parte del patrimonio cultural del pueblo o de la comunidad, no se vale. Eso no lo vamos a poder hacer y además se los va a rechazar el Indautor, se los digo de una vez, francamente eso es lo que sucede. Llega alguien y esto se parece medio a los elementos de algún patrimonio cultural de algún pueblo de la comunidad, se rechaza. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque no se vale. No quiere decir que ustedes, personas que forman parte de un pueblo o de una comunidad, no tengan protección. Claro que la tienen, pero eso no necesita un registro. Hay un catálogo del que les hablé al inicio que se está conformando y lo está haciendo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y que nos vamos a tardar mucho tiempo en hacerlo porque es mucho. Pero el día que esté, les van a dar un certificado. Pero ese certificado es nada. ¿Por qué? Pues porque ustedes están protegidos, no necesitan ese certificado. Sirve para identificar, sirve para que los que estamos de afuera y no sabemos cuáles son los elementos del patrimonio, los podamos identificar. Pero a ustedes no les sirve. Ustedes con el simple hecho de decir este elemento del patrimonio, lo reconocemos como parte de nuestra comunidad, ahí ya está. Esa es la protección y esa es la ventana que les va a servir para empezar a ejercer los derechos a través de los procedimientos de los que hemos estado hablando, ¿no? No se necesita, eso es lo que quiero que se lleven. ¿Lo van a tener en algún momento? Sí. ¿Cuántos años? Yo no sé. Pero no lo necesitan. Pueden desde este momento empezar a promover procedimientos si es que desafortunadamente a alguien se le ocurre utilizar algún elemento sin permiso y sin autorización del pueblo de la comunidad. Ahora sí, a tus órdenes. Buenas tardes, una pregunta rápida. Un ejemplo, estamos hablando de cuidar el patrimonio, ¿no? Uh-huh. En mi caso, digamos que Secretaría de Cultura de mi estado, así como Sectur, utiliza, por ejemplo, que la imagen de ahí es una de mis piezas. Uh-huh. En este caso, mi conformidad es que hay mucha desinformación. La llevan a eventos internacionales. En nuestro ejemplo, nuestra pieza icónica es el pato. No sé si lo conozcan, de Tlaxcala. ¿El qué? El pato. Ajá. En este caso, ellos están adueñando de nuestra imagen. ¿Qué podría hacer yo? Porque, por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿me sabría decir qué pieza es esa? No. Pero quien hizo el cartel, Francamente. supongo que sí. Quien lo hizo debería de saber a quién le pertenece, debería de saber de quién. Ajá, toda de la qué iconografía casa y la salió, pieza, ¿no? de qué comunidad, Ajá. etcétera, ¿no? Eso sería lo deseable. Exacto. ¿Qué puede suceder?
que si no lo están respetando o si no les pidieron permiso, o si tú me dijeras es que eso es mío y no me pidieron permiso, ¿qué crees que podrías hacer? Exacto, ¿qué puedo hacer? Presentar un procedimiento. Estos procedimientos de infracción son contra cualquier persona, Aunque pero sea hay que intención. tener una consideración. No es lo mismo que yo lo utilice si soy Secretaría de Cultura y lo estoy utilizando para difusión o promoción de este evento en donde está dedicado a las personas artesanas. ¿Cuál es el beneficio que estoy obteniendo yo, Secretaría de Cultura? Ninguno. Yo estoy haciendo un programa social para beneficiar a las personas artesanas. Esa es la diferencia. Sí, espero que no exista un caso así, en donde una Secretaría de Cultura, y la Secretaría de Cultura Federal me atrevo a decir que no es, pero si hay una Secretaría local que se le ocurriera hacer eso y entonces empezar a comercializar algunas de esas piezas, claro que puedes iniciar los procedimientos, por supuesto. Jamás que nada de la desinformación, por lo mismo, como usted dice, si ellos se encargan a dar la difusión, en este caso hicieron un evento de casa Tlaxcala en España y les preguntaron, ¿qué significa la pieza? ¿De dónde No viene? supieron. No supieron, Claro. Es lo que a mí me molesta porque Claro. no llevan al artesano, pero como decía aquí el compañero, yo sé lo que significa la pieza, Ujú. yo las sé explicar, ni siquiera se acercaron a decirnos, ¿qué significa el pato? ¿Qué lleva esto? Sí. Pero De entrada, ni afortunadamente siquiera te pidieron permiso para hacerlo, vimos las ¿no? piezas, ahora sí que ni siquiera tienen nuestro permiso de utilizar esas imágenes. Claro. Esa, ¿qué podría hacer como tal? El procedimiento. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué? A ti. Sí. Ay, ya le van. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián de la Cruz, vengo del municipio de Nacajuca, el estado de Tabasco. Soy artesano en fibras vegetales, pero con respecto a lo que estamos viendo de la capacitación, hace como un mes ahí en el estado de Tabasco surgió un problema. Y este problema surgió por el bordado que hacen las bordadoras de ahí del estado, que es el punto del omillo, que es la blusa regional que ellos utilizan, pero parece ser que el año pasado fue declarado Patrimonio Nacional del estado de Tabasco. Ok. Pero a raíz de todo eso, yo creo que no se le dio un seguimiento a esa promulgación de esa ley. ¿Qué pasó? Que ahorita tiene quizá como un mes, en uno de los municipios del mismo estado, una empresa, compró máquinas industriales y ahora están elaborando las tiras bordadas, lo que es tradicional, lo que fue declarado como Patrimonio Cultural del Estado, lo están elaborando en máquinas. A raíz de todo esto, hubieron comentarios, simplemente comentarios entre algunos de los artesanos. Más el Instituto para el Fomento de las Artesanías no se pronunció en base a lo que ya se tiene como patrimonio cultural, ni el Instituto de Cultura tampoco se pronunció. Todo se quedó así. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué? Porque nosotros, a raíz de todos los problemas que han venido en el estado de Tabasco, decidimos formar una AC. Esa AC apenas nos acaban de entregar la acta constitutiva, tiene como, ¿qué? 10 días. Y estamos pensando en hacer un movimiento conforme a la protección del patrimonio cultural, que en lo que es el bordado. ¿Por qué? Porque en nuestra asociación hay bordadoras y en base a las bordadoras que están ahí queremos hacer lo que usted decía, el procedimiento. Pero mi pregunta es, yo creo que las instituciones ahí del Estado no saben o no han entendido o no han estudiado lo que se refiere a lo que es el patrimonio cultural del Estado, porque no se han pronunciado para nada. Ahora nosotros lo queremos hacer por medio de la asociación. En esta asociación que le platico, yo estoy ahí fungiendo como secretario de la fundación y es lo que pensamos hacer. Por eso me interesa muchísimo lo que es la conferencia que el día de hoy nos está dando, Okay, para saber qué hacer. Ok, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Por supuesto que aquí, si ustedes ya están organizados y ya tienen una asociación, seguramente en esa asociación hay alguien que les representa legalmente. Esa persona que les representa legalmente es quien podría promover el procedimiento. Y para iniciar el procedimiento son los requisitos que les dije, ¿no? O sea, por supuesto, esto es para ustedes, se los van a compartir. Si le quieren tomar fotos, si lo quieren anotar, adelante. Pero lo tienen que presentar no en la Secretaría de Cultura de Tabasco,
tiene que ser aquí. Tiene que ser en el Instituto Nacional del Derecho de Autor o ver si hay, desconozco si hay alguna oficina de representación de la oficina de la Secretaría de Cultura Federal allá en Tabasco. No hay. Ah, si hay un INPI, perfecto. Si hay un Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas allá, entonces allá puede presentar la queja con todos estos requisitos, ¿no? De nueva cuenta, hay que tenerlos muy presentes para que no tengamos que hacer un requerimiento. Les voy a explicar cómo es en materia jurídica. Es algo bien aburrido, pero voy a tratar de hacerlo muy fácil. Cuando llega un escrito y cumple con todos estos requisitos, entonces nosotros podemos iniciar. Si no cumple con estos requisitos o no nos quedó claro, no entendimos, estaba revuelta la narración de los hechos o no nos explicaron cuáles eran los elementos o no nos dijeron quién, cómo, cuándo y dónde, no podemos avanzar. Tenemos que hacerles un requerimiento para que ustedes nos expliquen esa situación, ¿no? Y en ese, pues ya perdimos un rato, ¿no? Ya perdimos tiempo, porque ya les pedimos que nos expliquen esto y hasta que ustedes lo traen y nosotros lo estudiamos, etcétera, ahí ya se nos comió un poquito del tiempo. Entonces es muy importante que sean lo más claros posible, ¿no? Si ya tienen el apoyo ahí de quien les está representando jurídicamente, pues absolutamente importante y necesario para que puedan promoverlo. Y seguramente les vamos a pedir que nos ayuden señalando un domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México. Es decir, para que la comunicación sea más rápida, porque si no, nosotros no tenemos oficinas en otro estado. Desafortunadamente es algo que no ha habido el presupuesto, no ha habido las modificaciones para que sea así, pero no podemos hacerlo de otra manera, ¿no? Últimas dos preguntas, por favor. Sí. Buenas tardes, me llamo Guillermo Piste, yo vengo de Mérida, Yucatán. Yo solo quería comentar esto referente a lo que se estaba platicando. Hubo un caso de artesanos allá en Mérida que trabajaban una artesanía muy bonita y luego salió otra que empezó a copiar lo que se menciona acá, a fusilarse los trabajos y todo eso. La persona que lo había empezado a hacer trabajaba en madera y la persona que lo fusila lo trabaja en MDF. El problema fue que la persona que lo tenía hecho en madera estaba legalmente constituido con todos sus trámites y la otra persona no. Pone su demanda y acuden al taller de la persona que está haciendo el otro tipo de trabajo, pero parecido al de él, y no pudo hacer nada porque entra en esa ocasión la PGR, revisan todo, el trabajo que hacía la otra persona que era parecido al de él no era igual, era cartón, otros colores utilizaba, le dijeron no podemos hacer nada, no es algo parecido a lo tuyo, pero no es igual. Entonces, esta persona pues perdió todo también al final, los dos grupos al final perdieron todo, el otro se desanimó porque le copiaba y el que copiaba se desanimó porque le cerró las puertas, ¿no? Entonces desaparecieron los dos, pero legalmente el que tenía constituido bien su empresa, pues no pudo hacer nada porque le dijeron no es igual y la artesanía, pues nadie lo hace idéntico. Todo es diferente, ¿no? Entonces yo tengo el mismo caso, yo trabajo la madera torneada, mucho de lo que yo hago, la gente de mi comunidad lo copia, la diferencia es que son parecidos, mas no idénticos, y tampoco puedo poner una demanda, una denuncia en contra de ellos, porque son parecidos, pero no idénticos. Claro, ¿no? si son Este es mi muy parecidos, pues entonces ahí nos complica las cosas. Porque la palabra favorita de este taller ha sido fusilamiento, ¿no? Lo hemos dicho mucho y me llama mucho la atención, pero es algo que sucede al interior de las comunidades. Los elementos del patrimonio cultural, dijimos que nos pertenecen a nosotros, o sea, me pertenecen a mí si yo soy parte, pero le pertenecen a toda la comunidad, ¿no? Entonces yo no puedo impedir que mi vecino, que la familia que vive cerca o los que tienen otro taller lo puedan utilizar. Y a veces pues claramente se van repitiendo ciertos patrones. Si hubiera algo que es muy específico, de que solo ustedes lo hacen,
que únicamente ustedes lo han trabajado de esa forma, ahí sí se puede. Pero sí es muy parecido porque todos lo hacemos bajo la misma consigna de que así nos lo enseñaron, pues entonces ahí sí desafortunadamente, y perdónenme, no podemos hacer nada. ¿Por qué? Porque nos pertenece a todas las personas que pertenecemos a ese pueblo o esa comunidad. Me dijeron que ya solamente otra pregunta porque se nos acabó el tiempo. Ojalá que pudiera ser bien cortita para... Sí, buenas tardes buena tarde. a todos y compañeros y a usted. Nada más tengo una duda, licenciada. Dígame. Fíjese que yo soy el presidente de los molcajeteros, o de molcajetes de San Nicolás Obispo. Tenemos este problema. Hace aproximadamente 10 años empezamos a realizar lo que es la Feria del Molcajete con mi organización. Tenemos una asociación civil que bien constituida, pero ¿qué pasa? Ya hace 2 años se constituyó otra asociación más grande que nosotros. Así que, ¿qué es lo que está pasando? Que esta asociación que ya no supera el número, ya se quiere adueñar de la feria. Incluso ya anda gestionando, ya anda viendo las autoridades municipales y estatales para que le apoyen en ese sentido. Entonces, nosotros pues somos los iniciadores, somos los fundadores. ¿Qué podemos hacer en ese sentido para protegernos? Mire, lo que usted me está platicando es algo que en realidad no tendría que ver con una apropiación indebida porque son parte de la misma comunidad, ¿no? Sí, ¿Sí? claro, sí. O sea, la otra asociación también son vecinos o avecindados de esa comunidad. Sí. Y todos hacen el mismo trabajo. Así es. ¿Qué es lo que necesitamos? Organizarnos. Desafortunadamente aquí la autoridad, en este caso Indautor, no tendría una participación directa. ¿Por qué? Pues porque eso es un tema entre comunidades. No se vale que se quieran adueñar de toda la feria, pero lo que sí se vale es que puedan participar ustedes y ellos. No porque nosotros hayamos formado una asociación antes, quiere decir que solamente nosotros vamos a poder participar en ferias o en eventos si es parte de nuestro patrimonio. Si ellos también forman parte de esa comunidad, también tienen derecho a usarlo o explotarlo. Sí, claro, nosotros están las puertas abiertas para fortalecer más aún la economía, Claro. pero no quieren adherirse a nosotros. Ya dijeron que no quieren nada con nosotros. Ellos quieren hacer ya la feria aparte, pues. O sea, quieren hacer otro evento. Sí, ya les dijo las autoridades municipales que no puede haber 2 ferias. Entonces, pero ellos están tercos que quieren hacer la feria por su propia cuenta. Ya, sí. Aquí desafortunadamente lo que toca es ponerse de acuerdo. Si van a hacerlo a lo mejor es una feria más grande, en fechas diferentes, etcétera, eso lo tendrán que platicar entre ustedes, ¿no? Ahí, como autoridad, nosotros no podríamos intervenir porque es un tema entre ustedes que tienen los derechos del patrimonio cultural, ¿no? De nuevo a cuenta, ¿qué les dije desde el inicio? Que lo más importante que necesitamos, organizarnos para saber cómo vamos a hacer esa feria, cómo nos conviene a todas las partes y tratar de conciliar. Decimos los abogados, siempre vale más un mal arreglo que un buen pleito. ¿Por qué? Pues porque si vamos y nos peleamos, a lo mejor ganamos, ¿eh? Pero de aquí a que lo ganamos, de aquí a que nos metemos en un procedimiento, y eso ni siquiera sería con nosotros, sería a lo mejor algo en materia civil. De aquí a que nos resuelven, ya nos llevamos un muy buen rato, ¿no? Tristemente, los procedimientos no se llevan menos de un año. Bueno, muchísimas gracias. A usted. Pues, ¿se puede? ¿Sí? Es la última pregunta. Gracias. Mi nombre es Alfonso Ponce, vengo de la comunidad de Pátzcuaro, Michoacán. Yo en el 2013 gané un galardón presidencial en el concurso de FONAR, el galardón máximo que otorga. Después ya me pasan a la categoría de grandes maestros y he estado concursando. Hace 2 años gané otro galardón ya en grandes maestros. Y sí es una tristeza que algunas personas que nomás se dedican a estar copiando, pues yo trato de innovar y siempre hacer cosas nuevas. Pero sí hay personas que copian y copian y copian. Esa es una realidad. Ahorita usted platicaba de un dibujo, de un diseño, que haga un boceto, un dibujo. Yo más bien, lo que me pasa a mí, no sé si le pasa a muchos de los maestros creadores, que yo a veces no duermo por estar pensando qué voy a hacer, qué lo voy a realizar. Y lo tengo en mi cabeza y me levanto y lo plasmo pues, eso es lo que hago yo. Pero sí, o sea, se me hace algo así como que muy lógico que entre nosotros mismos artesanos nomás estemos viendo
yo me considero una persona triunfadora y creadora, pero para otras personas nomás es muy fácil copiar una greca, vamos a suponer una greca o algo que yo hago, que lo hice, que lo empecé a hacer. Y pues bueno, están en su derecho, pero pues yo voy a seguir creando y cosas diferentes cada vez más para que me sigan copiando más. Muchas gracias, muchas felicidades por todos esos premios que ha obtenido. Me queda claro que la creatividad es algo que traemos en la piel. Quiero decirles ya para terminar, porque ya nos van a correr de aquí, que todas estas pláticas, estos conversatorios tienen doble finalidad. La primera es que sepamos cómo podemos proteger el patrimonio cultural, qué podemos hacer desde nuestras comunidades, pero la finalidad número 2 es que nosotras, personas que tuvimos la oportunidad de estar aquí, de que nos invitaron a este evento, pues que lo transmitamos a las demás que están en nuestra comunidad. La única forma en la que vamos a lograr ir abatiendo todas estas cosas que hemos hecho mal, de nuevo, como sociedad lo llevamos haciendo mucho tiempo mal, es que nos informemos y que al interior vayamos organizándonos para hacer las cosas bien. ¿Y cómo es hacerlas bien? Pues como lo hemos hecho siempre, trabajando, poniéndole mucho empeño a todas nuestras piezas, pero también aprendiendo que necesitamos diferenciarnos, ¿no? O sea, todos somos artesanas, todos somos artesanos, pero todos tenemos nuestra forma de ver, de plasmar, etcétera, ¿no? Es algo que tenemos que ir compartiendo. Así se difunde el conocimiento, ¿no? Platicándolo, compartiéndolo. Yo les agradezco mucho el tiempo que nos han dedicado esta mañana y sé que tienen otros eventos, así que ya los dejamos. Muchísimas gracias. Hola, hola. Bueno, vamos a seguir con la siguiente, pero tenemos 15 minutitos para que puedan ir al baño, se estiren un poco. Empezamos 2:15. Sé que les interesan los contactos de los compañeros, entonces no se preocupen, les vamos a mandar un directorio con los contactos de las personas que han dado las capacitaciones, ¿sí? Todo por WhatsApp, ¿vale? Entonces, ahorita viene el otro grupo. Ajá, nos vamos a incorporar. Hace mucho calor, ¿verdad? Pero vayan a estirarse un poquito, ¿sí? Y la comida viene a las 3 de la tarde. Es que acuérdense que tardamos en iniciar la primera capacitación. No, ya están avisados. Sí, todas las actividades van a ser acá a partir de la siguiente, por favor. A las 2:15 los necesitamos aquí, ¿sí? Por favor. La comida va a ser hasta las 3, por favor.